viajaremos a Hong Kong para analizar las protestas que movilizaron hongkonenses y la recientemente estrenada Ley de Seguridad Nacional. ¿Es acaso el fin a la libertad de expresión? Además tenemos otros temas, Alfate. Hay nuevos casos de peste bubónica. Absolutamente, que usted no lo crea, la peste bubónica que mató prácticamente 3/4 de Europa siglos atrás vuelve a presentarse y que se suma ya a la pandemia en el cual todos hemos sentido su tremendo flagelo. Pero sin más demora, hoy día vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Hong Kong. Escúchenme bien, si hay algo que es lo más parecido a un nuevo orden mundial de control absoluto de la ciudadanía, esclavizando la opinión democrática y libre de todas las personas, es lo que está pasando en China ahora, esta ley aplicada a Hong Kong. Tenemos precisamente un video que resume los últimos acontecimientos en aquella ciudad. Mucha atención, miren.警察の方が自分の行動、暴力と行動を抑えないと、香港人は警察に対する憎みは減ることはないです。翻工嘅人 lunch time 又要行出嚟，老人家守護孩子又要行出嚟，即係其實 They are using the way of peacefully and no violence, but the government chose to ignore our voice, so we use the violence. We don't want to hurt anybody, but we have no choice. Impresionante las imágenes de un pueblo completamente oprimido, una facción de China que hasta ahora, que podía ser el lugar más occidental, podríamos decir, de esta nación, se ha visto tremendamente afectado de cómo en apenas un día se establece esta ley que restringe todas las posibilidades de la libertad de expresión, considerando a cualquier persona que se levante contra el sistema del pensamiento de Xi Jinping como un terrorista, arriesgando por prácticamente levantar su puño en la calle a cadena perpetua y otras penas que ni siquiera nos podemos imaginar, porque la verdad es que esa información no nos llega a nosotros. Queridos amigos, para abrir esta conversación quiero partir con este titular que nos llega de BBC, que habla un poco de la historia de cómo finalmente termina siendo Hong Kong adosado, regresado al imperio chino, y que hoy sufre la inclemencia de este absoluto control totalitario que tiene al resto de la nación completamente separada del mundo. ¿Cómo Hong Kong a estar en poder del Reino Unido y por qué se lo dio a China y por qué estamos como estamos, queridos amigos? Oye, viendo las imágenes que revisábamos recién y, claro, haciendo una pequeña corrección al titular porque ya han pasado 23 años desde que Hong Kong deja de estar bajo la colonia. Pero, como les decía, viendo esas imágenes, y nuestro titular muy bien decía, un estallido social. Acá en Chile podríamos comprender bastante bien lo que están viviendo los hongkoneses en este momento, porque recordemos que el año pasado fue un año de muchas manifestaciones, después se vino la pandemia, tal cual nos tocó a nosotros acá en nuestro país, y tal cual lo estamos viviendo aquí, el temor más grande es de la población más joven. Los jóvenes tienen mucha incertidumbre por todo lo que está pasando, están teniendo mucha desconfianza en los líderes, y también la amenaza mayor que están teniendo hoy día toda la gente de Hong Kong es ese sentido de pertenencia, porque al fin habían logrado tener una identidad, una cierta autonomía. Si bien este territorio sigue siendo parte de China, ellos gozan de libertades que no tiene China continental. Por lo tanto, esta amenaza latente es lo que los tiene tan complicados. Así es que esto es, sin lugar a dudas, es un golpe a la libertad de expresión total que tenía justamente. Si bien de Hong Kong no podemos hablar que son una ciudad, un sitio totalmente democrático, porque tienen como una democracia a medias, es a lo que ellos pueden hacer. Sí tienen hoy día, Salfate, o tenían hasta hace un par de días,
total libertad de expresión. Los movimientos que se originaban en Hong Kong en el año 2019, que ya los vamos a revisar, muchos años a lo largo de la historia, eran movimientos que generaban cosas, generaban cambios, fueron movimientos que sirvieron como guía para otros países. El mismo estallido social de nuestro país, lo conversábamos en la pauta. Muchas ideas, muchas lógicas de cómo avanzar se sacaron de las marchas de Hong Kong. Hoy en día tenemos personas, y sé que lo vamos a analizar después, que ya han sacado por miedo sus carteles que iban contra el gobierno de sus locales. Hay personas que han eliminado las redes sociales por miedo efectivamente a quién determina qué es lo correcto y qué es lo que no. Vamos a analizar todo eso, Salfate, pero para entender, tú decías un poquito de historia. Nos trasladamos a 1842, ¿te parece? Para entender esta guerra del opio. Exactamente, esa fecha que tú das tiene que ver como ya el final de lo que se conoce históricamente como la guerra del opio. Hay que entender de que, así como en siglos anteriores, cuando existía lo que se llamaba la ruta de la seda, que fue de cierta manera lo que buscó Cristóbal Colón, obviamente a fines del 1400, que era tratar de encontrar un mejor camino por mar para llegar obviamente a las costas asiáticas, termina finalmente donde los británicos comienzan a instalar una serie de colonias en distintos lugares, y Hong Kong no fue la excepción. ¿De qué manera lo hacen? Porque finalmente, que es bien sabido, la hora del té de las 5 de la tarde, que uno lo vincula más con los británicos, la verdad es que el té es culturalmente de origen chino, al igual que los espaguetis para los italianos. Todas estas cosas son chinas. El problema es que este intercambio comercial no podía desarrollarse plenamente según los británicos, porque la verdad es que ellos le compraban todo el té prácticamente a los chinos, pero los chinos no tenían ningún interés por nada que los británicos podían producir. Como ya tenían asentamientos en la India, que luego finalmente Mahatma Gandhi lograría celebración a través de un movimiento de protestas pacíficas que duró bastante tiempo por lo demás, es cuando ellos deciden hacer una triquiñuela bastante cruel de parte de los británicos, y es comienzan a hacer una exportación de opio. Esta planta sintetizada, que es un disipador de la conciencia, dejando a gran parte de los asiáticos en un estado de adicción absoluta que los volvía completamente inoperantes a lo que su cultura estaba acostumbrado de trabajar, de poca individualización, y sí conglomerados de obreros que impulsaban a esta nación. Finalmente, esta guerra cultural, que finalmente los británicos lo doblegaron al pueblo chino, que en ese momento estaban completamente debilitados en comparación a los imperios que antes habían sido, terminan siendo un pueblo completamente adicto, y ahí es cuando los británicos se meten y se toman Hong Kong, y de por siglos esto finalmente termina, por décadas, termina convirtiéndose en la facción más occidental de la China, finalmente. Bueno, sí, lo que estamos viviendo ahora realmente es como bien épico. De hecho, con todo esto de la nueva ley, Xi Jinping, el actual presidente, ha sido comparado con Mao Zedong. Recordemos que fue el que convirtió la República Popular China en un régimen totalmente autoritario tras la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Xi Jinping hace un par de años ya logró tener también el poder indefinido en su cargo como presidente. O sea, hoy en día él es el presidente de todo. Controla el Partido Comunista, controla los militares, los organismos de trabajo. Entonces, estamos hablando que hay un presidente que tiene también rasgos de autoridad que no quiere dejar de lado. O sea, son cosas que ya mostró la historia. Después vamos a revisar un poquito lo que ha sido esta China un poco más capitalista, por así decirlo. Pero tenemos un presidente que no quiere remar para ninguna parte. O sea, no quiere comprender que hoy todo funciona en un contexto globalizado y que Hong Kong le está haciendo un tremendo favor de China. O sea, Hong Kong es todavía un lugar donde es como la sede de muchos negocios. O sea, todo en lo la que plaza China comercializa pasa por ahí. Por lo tanto, ¿cómo se va en contra de eso? Si eso es lo que no se puede entender. O sea, es muy importante en el presente, en el tema económico, Salfati, te doy al tiro la palabra para seguir con esta entrevista.
muy interesante, y también en toda su historia Hong Kong. O sea, hoy día hablamos de uno de los centros, de una de las ciudades más ricas del mundo, hablamos de uno de los centros comerciales más importantes, para el mundo completo, para todos. Esto no es algo que se va a quedar solamente en China, es algo que nos va a afectar a todos. Recordemos que además, en su momento, agarrando un poco del baño de historia que nos está dando Salfate, en su momento Hong Kong también fue utilizado como un lugar para los que se estaban arrancando de China occidental para poder refugiarse. Excelente. Para los que se estaban escapando del hambre de China, poder refugiarse también en Hong Kong. Entonces, es un punto que por donde tú lo mires es importante. Ahora, Monty decía, ¿cómo no se da cuenta este presidente el daño que está haciendo? Que lo comparto plenamente contigo, Monty. Pero el problema es que ni siquiera, y acá no me quiero equivocar en el cargo, ni siquiera la jefa ejecutiva de Hong Kong tiene algún punto en contra. La jefa ejecutiva de Hong Kong, ella está a favor del presidente de China. Después les voy a leer, chiquillos, unas declaraciones que ella ha dado. Es como, van a matar a toda tu gente y estáis diciendo que todo esto para resguardar el orden y la buena vida en Hong Kong. ¿De qué me estáis hablando? Es tan raro todo. No, te pasa. Bueno, fíjate que ustedes han dado muchos puntos interesantes y yo creo que la gente quiero que entienda lo siguiente. El mundo entero, Chile no es la excepción, recibe muchos artículos y tecnología de punta importante que define cómo nosotros nos comunicamos, por ejemplo, hoy en día, desde China. Automóviles, telefonías, el famoso 5G que van ganando obviamente la carrera, y ya les voy a entregar un dato muy importante de Gran Bretaña. Acuérdense que nosotros contamos que si bien obviamente Gran Bretaña terminó adosándose finalmente Hong Kong, hay una sangre en el ojo con ese país de camino hacia Estados Unidos, que hay quienes dicen obviamente por ahí, digamos, se puede creer en un alto porcentaje de que el camino del COVID-19 fue siguiendo todo primeramente la ruta de todos esos países que en algún momento le hicieron daño y que ha paralizado su movimiento tecnológico al respecto, que es la nueva guerra. Bueno, en el 82, ya cuando finalmente ya era un imperio, que usted bien lo decía, querida Monty, es una plaza de intercambio comercial. La gente que quiere hacer grandes negocios va a estas ferias multitudinarias a Hong Kong para traer productos, etcétera, etcétera. Sí, pero claro. Desde, como decíamos, siento que en 1949 de en adelante esto se transformó en un gobierno único. Pero Hong Kong era como algo aparte. Finalmente, en 1997 es cuando China accedió a gobernar a Hong Kong, obviamente como esta especie de país con dos sistemas, comprometiéndose en el 97 China a que el territorio hongkonés hasta hace pocos días era en alto nivel de económico autónomo, excepto obviamente en defensa, obviamente en términos militares y de relaciones exteriores, pero que era la promesa que por los siguientes 50 años, obviamente estamos hablando desde el año 97, les había dado chip libre, por así decirlo. Era la puerta ancha de entrada para el resto del mundo. O sea, si quieren hablar con China, entren por Hong Kong, con ellos se las arreglan y nosotros lo estamos vigilando, pero los dejamos ser. Eso se acaba de terminar.